Hola a todos. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué la Luna orbita alrededor de la Tierra y no del Sol, que es mucho más masivo? ¿O cuál es la distancia máxima a la que la Tierra podría tener un satélite a su alrededor? ¿O la distancia máxima a la que Júpiter podría tener un satélite a su alrededor? ¿O por qué los objetos del Sistema Solar orbitan alrededor del Sol y no alrededor del centro de la galaxia? Para poder entenderlo, es necesario estudiar las órbitas y, concretamente, un concepto llamado esfera de Hill, que nos ayuda a entender por qué funciona de esta manera y que, en cierto sentido, es como una muñeca rusa que tiene un montón de muñecas en su interior, y eso es lo que os quiero contar en este vídeo. ¿Qué es una esfera de Hill? Cómo nos ayuda a entender por qué la Luna orbita alrededor de la Tierra y cuál es su utilidad. Así que, como hemos dicho que es una muñeca rusa, vamos a empezar por la más grande, porque las órbitas en esencia son simplemente un objeto que gira alrededor de otro. Y la más grande que podríamos tener es la órbita galáctica, es decir, un objeto que orbita alrededor del centro de la galaxia. No hay una órbita mayor porque las galaxias no se orbitan entre sí en el sentido tradicional. Sí se ven atraídas por la gravedad, pero no es una órbita clásica, por decirlo así, y por tanto no se aplica. Así que lo más grande que podemos imaginar es una órbita galáctica, un objeto que orbita alrededor del centro de la galaxia. ¿Cuáles son esos objetos? Principalmente estrellas. El Sol, por ejemplo, tiene una órbita galáctica alrededor del centro de la Vía Láctea. También puede haber estrellas de neutrones, agujeros negros, porque en el centro hay un agujero negro supermasivo, pero hay que recordar que en la galaxia puede haber miles de millones de agujeros negros y orbitan alrededor del agujero negro en el centro de la galaxia. Pero también puede haber planetas que fuesen expulsados de sus sistemas estelares después de su nacimiento por alguna interacción gravitacional, e incluso cometas y pequeños mundos que habrían sido satélites en sus sistemas. Es decir, casi cualquier objeto que sea expulsado de un sistema planetario terminará en una órbita galáctica. De hecho, hay que decir que a una órbita del Sol alrededor del centro de la galaxia lo llamamos un año galáctico, y es equivalente a 225 millones de años, que es el tiempo que tarda el Sol en dar esa vuelta. Y respecto a los planetas interestelares que orbitan al centro de la galaxia porque fueron expulsados de su sistema de nacimiento, cabe la posibilidad de que en el futuro, si pasan cerca de una estrella, puedan verse atrapados por su gravedad y se conviertan en un planeta alrededor de esa estrella, aunque hay que decir que en principio es una posibilidad muy baja porque las distancias en el espacio son muy grandes y las distancias entre los objetos son grandes, y eso quiere decir que no es probable que un planeta termine orbitando alrededor de otra estrella, pero podría suceder. Y eso nos ayuda también a bajar un peldaño más. Hemos pasado de la órbita galáctica a la órbita estelar, es decir, objetos que orbitan alrededor de una estrella. ¿Y qué nos encontramos aquí? Planetas, asteroides, cometas. Es la definición del sistema solar. Todo lo que compone el sistema solar está en una órbita estelar alrededor del Sol. Y de hecho, podemos tener incluso estrellas que se orbitan entre sí, en un sistema binario, por ejemplo, y algo que se llama una órbita circumbinaria, que es dos estrellas que se orbitan mutuamente y un tercer objeto alrededor de esas dos estrellas, que puede ser una estrella o puede ser un planeta. Es el caso del sistema de Alpha Centauri, el más cercano al sistema solar, que está a un poquito más de 4,3 años luz, porque Próxima Centauri, la estrella más cercana, que está a 4,24 años luz, está orbitando alrededor de Alpha Centauri A y B, que están justo en el centro de ese sistema, y por tanto Próxima Centauri es una estrella en una órbita circumbinaria. Y también tenemos sistemas estelares muy complejos. Hay dos en concreto que se conocen a día de hoy, que son AR Cassiopeiae y Nu Scorpii, que están formados cada uno por 7 estrellas que se orbitan entre sí mutuamente. Es realmente complejo, y por si no fuese suficiente, es posible también que a lo mejor alguna de esas estrellas tenga planetas a su alrededor en órbitas que sean estables. Lo podéis imaginar, si queréis, como si las órbitas fuesen un gigantesco rompecabezas en el que hay un equilibrio muy delicado en el que podemos incluso añadir todavía más órbitas. Pero, en cualquier caso, por debajo de las órbitas alrededor de una estrella que tenemos la órbita planetaria, es decir, objetos que orbitan alrededor de un planeta. Es decir, por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra, o todos los satélites de Júpiter alrededor de Júpiter, o el caso de Saturno. También podemos bajar un peldaño más y tendríamos una órbita satelital, por llamarla de alguna manera, en la que un objeto orbita alrededor de un satélite. Es mucho más difícil que pueda suceder, y ahora os explicaré por qué, pero en teoría también podría suceder. Es decir, la Luna podría tener un satélite a su alrededor. Y eso me lleva a una de las preguntas que hacía al principio del vídeo. ¿Cuál es la distancia máxima a la que la Luna podría orbitar la Tierra? Porque la respuesta es
como seguramente sepáis, que la Luna orbita alrededor de la Tierra porque su influencia gravitacional sobre nuestro satélite es mayor que la del Sol. Y se denomina esfera de Hill al concepto porque fue algo que propuso un astrónomo estadounidense de mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, llamado George William Hill, y lo que nos ayuda es a entender precisamente eso. Una esfera de Hill, a fin de cuentas, lo que indica es la región del espacio que está dominada por la gravedad de un objeto, sea un planeta, sea un satélite, o sea, por ejemplo, el Sol, o incluso el centro de la Vía Láctea. Es decir, si un objeto está orbitando alrededor de otro, podemos decir que está dentro de la esfera de Hill de ese objeto. Y eso es lo que determina, por tanto, que esté orbitando a ese objeto y no al otro que es mucho más masivo. Si hubiese un satélite fuera de la esfera de Hill de la Tierra, en vez de orbitar a nuestro planeta, orbitaría la siguiente esfera de Hill más grande, que es la del Sol. Si estuviese fuera de la esfera de Hill del Sol, la siguiente más grande es la del centro de la galaxia y por tanto orbitaría al centro de la galaxia. Hay que tener claro que esto es teoría, es decir, el mundo real es más complicado porque, por ejemplo, la esfera de Hill de la Luna, es decir, la región del espacio en la que la Luna podría tener un satélite, es de unos 58.000 kilómetros. El problema es que, lógicamente, tenemos también la gravedad de la Tierra y la gravedad de Júpiter y de Marte y de todos los objetos del sistema solar, y eso hace que, aunque teóricamente podría ser posible, la órbita seguramente sería inestable y no se podría mantener mucho tiempo, así que solo sería un satélite de forma temporal. De hecho, influyen las distancias a objetos más masivos, porque, por ejemplo, la esfera de Hill de la Tierra es de aproximadamente 1,5 millones de kilómetros. La de Júpiter ronda los 70 millones de kilómetros aproximadamente. La esfera de Hill más grande, al margen del Sol, en el sistema solar, no es de Júpiter, es de Neptuno, que tiene aproximadamente una esfera de Hill de 100 millones de kilómetros. ¿Por qué? Porque está tan lejos del Sol que el impacto de la gravedad del Sol es menor y por tanto su esfera de Hill puede ser más grande. Y hay que decir también respecto al Sol que su esfera de Hill, quizás estéis pensando, bueno, termina en la nube de Oort porque es allí donde están los objetos más lejanos que podemos encontrar alrededor del sistema solar. No es cierto, se extiende mucho más, aproximadamente a 3,6 años luz del centro de nuestra estrella. Es decir, prácticamente llega a los dominios del sistema de Alpha Centauri. ¿Qué pasa? Que, como os decía, en el mundo real hay muchos más factores, y eso quiere decir que si hubiese un objeto en órbita alrededor del Sol, por ejemplo, a 2 años luz y medio, estaría en una órbita inestable por la influencia gravitacional de Alpha Centauri, por la influencia gravitacional de otras estrellas cercanas que pasen alrededor del sistema solar en el futuro, y por tanto es una región que no es estable, y la región estable del Sol dentro de la esfera de Hill es mucho más pequeña, pero en teoría se extiende hasta 3,6 años luz, que es mucho más grande seguramente de lo que uno imaginaría cuando conoce el concepto. Y lo mismo sucede con la Tierra. La esfera de Hill de la Tierra es de 1,5 millones de kilómetros, pero claro, si ponemos un objeto a 1,5 millones de kilómetros, o un poquito menos incluso, aunque técnicamente está en la esfera de Hill de la Tierra, lo más probable es que esa órbita durase muy poco y que fuese muy inestable por culpa de, por ejemplo, la gravedad de Júpiter o la propia gravedad del Sol. Y eso hace que en realidad la región estable de órbitas alrededor de la Tierra que sí se quedarían con nuestro planeta sea mucho más pequeña. Y a todo esto le hay que sumar otra pregunta que quizá os estéis haciendo. Si el límite máximo lo podemos definir con la esfera de Hill, ¿cuál es el límite mínimo? Es decir, ¿hay una distancia mínima a la que un objeto pueda orbitar a otro? Lo hay, es un concepto diferente, es algo que se llama el límite de Roche, y de hecho hay que decir también que la esfera de Hill a veces se le llama esfera de Roche o simplemente esfera de influencia gravitacional. Por tanto, si os encontráis el término esfera de Roche o esfera de influencia gravitacional, hace referencia a lo mismo. El límite de Roche es diferente y lo que plantea es precisamente eso. ¿Cuál es la distancia mínima a la que un objeto se puede acercar a otro objeto más masivo sin que la gravedad del primero lo destroce y destruya su órbita? Y, de nuevo, la respuesta depende de los dos objetos. En realidad es algo que da para su propio vídeo y que explicaré en profundidad si os interesa en otro vídeo. Pero, para que os quedéis con la idea, por ejemplo, la distancia mínima entre la Luna y la Tierra es de solo 6.000 kilómetros. A esa distancia, la Luna podría orbitar alrededor de la Tierra. Pero, como quizás sepáis, en realidad la Luna se aleja de la Tierra, lo hace a una velocidad de unos 3,7 centímetros al año, y hay que decir que en realidad no llegará a salir de la esfera de Hill. A medida que se va alejando, esa velocidad desciende por la interacción gravitacional. Es algo que expliqué en el vídeo de por qué se aleja la Luna de la Tierra, y llegará un momento en el que se estabilizará, es decir, dejará de alejarse y estará dentro de la esfera de Hill de la Tierra. Y además es algo que sucederá mucho después de que el Sol haya muerto, así que esa también la duda de si simplemente la expansión del Sol cuando esté en la fase de gigante roja
no destruirá tanto a la Tierra como a la Luna. Pero al margen de esa cuestión, en el sistema solar sí hay varios casos de satélites que se están acercando a sus planetas. Uno es en Marte, el satélite Phobos se está acercando a Marte, y hay otro que es aún más llamativo porque es un objeto mucho más grande y es Tritón, el satélite más grande de Neptuno. Se está acercando al planeta y aproximadamente en unos 3.600 millones de años cruzará el límite de Roche. Lo mismo pasará con Phobos en el caso de Marte en mucho menos tiempo, en unos quizás 40 millones de años incluso. Y qué suceda en esos casos dependerá de cómo sea esa aproximación. Hay dos posibilidades. Una, que simplemente el objeto choque con el objeto más masivo. En el caso de Tritón se desintegraría en la atmósfera de Neptuno, en el de Phobos chocaría contra la superficie de Marte y se desintegraría. O que la interacción gravitacional sea la precisa para que se destruya el satélite en el espacio, y el resultado será un sistema de anillos. Neptuno ya tiene uno, así que el material de Tritón se incorporaría a ese anillo si lo mantiene en ese futuro tan lejano, y en el caso de Marte tendría un sistema de anillos a su alrededor con la destrucción de Phobos. Así que ahora ya sabéis que una esfera de Hill al final lo que nos indica es la región del espacio que está dominada gravitacionalmente por un objeto, y que cuanto más masivo sea ese objeto, mayor será la esfera de Hill que tenga a su alrededor, aunque en la práctica pues hay que tener en cuenta otros factores como precisamente la influencia gravitacional de otros objetos que haya en su entorno. Dicho esto, la semana que viene hablaré del ascensor espacial, que también ha tenido muchos votos, pero es verdad que habéis sido muchas personas las que habéis dicho que ni siquiera sabíais lo que era una esfera de Hill, no habéis oído nunca el concepto, así que ahora ya lo conocéis. Hay que decir que aparece con cierta frecuencia en la astronomía, pero no es algo que se mencione muy a menudo. Y también en el podcast que publiqué ayer hablé de por qué es muy poco probable que los extraterrestres, si es que existen, sepan que la Tierra tiene vida inteligente, y por qué la región de la Vía Láctea que podría detectar esas señales es mucho más pequeña que el tamaño total de nuestra galaxia. Y bueno, es algo que he contado aprovechando un poco, por un lado, el asalto al Área 51, del que seguro que habéis oído hablar y que por suerte pues bueno, solo ha quedado en una broma, no ha habido víctimas que lamentar, y al final me parece que lo que ha reinado ha sido el buen humor. Y también porque hace unos días el ejército de Estados Unidos reconoció que 3 vídeos en los que aparecen ovnis eran reales. Y aquí ha habido un poco de confusión y quiero aprovechar también y aclararlo. Lo que ha reconocido el ejército de Estados Unidos es que esos vídeos son reales, no que lo que aparece en los vídeos sean naves extraterrestres. Un ovni es un objeto volador no identificado. No quiere decir una nave extraterrestre, y de hecho hay explicaciones mucho más cercanas, basadas en la Tierra, que no tienen nada que ver con los extraterrestres. Pero de todo eso hablo en el podcast, así que si os interesa os recomiendo escucharlo. Dura aproximadamente 1 hora y está centrado en todo eso, así que si queréis profundizar en el tema os lo recomiendo. Y como siempre, muchas gracias por vuestros comentarios y por vuestras sugerencias, que también me habéis planteado temas que puedo proponer en los próximos vídeos, porque todavía quedan muchos temas, pero poco a poco la lista se va agotando. Y muchas gracias por vuestro apoyo. Así que eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.